Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En esta preciosa hora entramos al curso de teología. Seguimos estudiando lo que es la cristología, pidiéndote a ti siempre que tengas a la mano la Biblia y asimismo los accesorios, herramientas que tú puedes usar para poder siempre atender a la palabra de Dios. De la misma manera, quiero pedirte que en esta preciosa hora empecemos con una oración debido a nuestro estudio de Cristología. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, oh Señor, que seas tú tomando el control en estos momentos de nuestra vida. Que de ti venga toda sabiduría, descienda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, todo el conocimiento, y que nosotros podamos recibir lo que corresponde, Señor, a través de este estudio. Sabemos que es muy importante saber y conocer más de ti cada día. Y en eso, Señor, está nuestra alma y nuestro corazón. Pero sin tu Espíritu no somos nada, oh Señor. Guía nuestros pasos, guía, Señor, nuestra vida, nuestra mente, para que podamos ser, Padre, cada día mejor y presentarnos agradables a ti. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estarán recibiendo este curso. Y asimismo que su alma, Señor, reciba con gozo y también con agrado, Señor, todo lo que, Señor amado, se hablará en estos momentos. Papá, da la sabiduría, da el entendimiento y que cada uno de nosotros pueda, Señor, demostrarte a ti que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y hermanas, nuevamente, gloria al Señor con el curso de teología. Ahora nosotros seguiremos viendo otras controversias, posturas que relacionan, hermano y hermana, en este caso, la cristología. Pero en este momento, quiero decirte a ti, mi hermano y hermana, que a través de esto vamos a hablar, a meditar puntos de vista, posturas, controversias. ¿Por qué le decimos controversias? Porque hay otras religiones, otras denominaciones que han formado estas controversias. Por eso estaremos en cada episodio hablando de estos puntos de vista y trataremos, mi hermano y hermana, los puntos dentro de sí que puedan estar, mi hermano, delicadamente confundiendo a muchos. Y para ello te pido a ti que pongas la atención debida, ya que mi hermano, gloria al Señor, de aquí en adelante estaremos nosotros aprendiendo para debatir también a todo aquel que niegue la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que prepárate en el nombre poderoso de Jesús y avancemos. En esta sección, mi hermano, como ya lo hemos dicho, es prudente decirles que debemos de tener sumo cuidado en lo que se leerá y dirá, ya que estaremos haciendo mención de diferentes puntos de vista cristológicos. Pero también daremos un desarrollo explicando estos puntos y desenmascarándoles, exponiendo los errores. Recuérdanos que, mi hermano, nosotros debemos de ser diligentes, como lo hemos estado viendo en hermenéutica. Debemos de tener también cierta convicción, mi hermano, ya que nosotros tenemos una fe y esta fe es en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos de tener cuidado con todas estas doctrinas, falsas doctrinas, que se han levantado, amado hermano y hermana, para extraviar y confundir al pueblo de Dios. Así que ten cuidado y lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar, gloria al Señor, debes de prestar suma atención. Número 1, vamos a ver la postura nestoriana.
Esta postura, amado hermano y hermana, establece que lo divino y lo humano compartían el mismo cuerpo, pero tenían dos separadas personalidades. En otras palabras, quiere decir, mi hermano, que ellos creían que tenía, mi hermano, lo divino y también lo humano, pero que tenían dos personas diferentes en Cristo Jesús. Algo que claramente nosotros sabemos que no es de esta manera. Tenemos también la postura adopcionista. Establece que Jesús fue nacido como hombre, pero se convirtió en hijo de Dios por adopción al ser bautizado en el Jordán. Esta es otra postura, hermano y hermana, que lamentablemente ha extraviado a muchos. Avancemos. Tenemos también la postura del filantropismo. Esta, mi hermano, establece que Jesús es literalmente solamente humano y ninguna forma divino. Claro, sabemos que nuestro Dios tiene, mi hermano y hermana, gloria al Señor, divinidad, lo que lo hace soberano, eterno, gloria al Señor. Entonces, aquí lo que están negando es la soberanía, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta postura del filantropismo, hermano y hermana, niegan que Jesucristo tenga divinidad. Es lo que hablábamos al inicio de este estudio. Se verán posturas donde van a negar ahora lo divino. En el curso anterior, en la clase anterior, negaban la parte humana de Jesucristo. Pero acá es una de las partes que nosotros, hermanos y hermanas, debemos de tener más cuidado. Porque en todo esto habrán incluso personas que van a usar la Biblia para tratar de engañar al pueblo de Dios. La postura número 4, la judío mesiánica. Esta establece que Yeshua, mi hermano, gloria al Señor, son la misma entidad. Y Ruach HaKodesh y Yeshua es la forma encarnada de Yeshua. Mi hermano, gloria al Señor. Tú puedes ver ahí en esta diapositiva esas consonantes juntas. Y es la manera en que, mi hermano, gloria al Señor, en hebreo se escribe Yeshua. Gloria al Señor. Ahora, mi hermano, nosotros cuando llegamos a la etimología de Jesús, entonces vamos a encontrar esta literatura o este nombre solamente con consonantes. Y ahí entre el paréntesis nos dice que en la antigüedad se le mencionaba como Adonai, mi Señor. Estas consonantes en la antigüedad se le nombraban como Adonai, mi Señor. O también se puede traducir como Yahweh, gloria al Señor. Mire, mi hermano y hermana, estas palabras, claro que tienen un significado. Y recuerda que estas palabras son la raíz. Y de esta raíz derivan otras palabras que, dependiendo del contexto bíblico, van a darte a ti el significado del nombre o de esa palabra. En Kadasha, en esta postura, Yeshua nace completamente humano y se vuelve completamente Dios en su bautismo por Ruach HaKodesh, simbolizando nuestra inclusión en la familia de Dios en nuestro propio bautismo en Ruach HaKodesh. Esta es una postura, hermano y hermana, judío mesiánica, que pues como ya lo hemos leído, ellos dicen que Jesucristo se convierte en Dios, alcanza la divinidad luego del bautismo. Algo que nosotros conocemos y sabemos bíblicamente
que no es de esa manera. Tenemos la postura número 5, que habla, mi hermano, sobre católicos y calvinistas. Esta postura será, mi hermano, gloria al Señor, una de las que más vamos a hablar en este momento, porque dentro de todo lo que vamos a oír y a leer en este momento, vamos a encontrar muchas similitudes, pero también muchas controversias. Así que vamos a leer esta diapositiva, en la cual podemos, mi hermano, argumentar que católicos y calvinistas creen en un concepto estricto del pecado original. También niegan completa o parcialmente la naturaleza humana de Cristo. Recuérdate que Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y si alguien niega totalmente o parcialmente la naturaleza de Cristo, entonces, hermano y hermana, no es lo correcto. El dogma católico de la Inmaculada Concepción de María es uno de varios dogmas implementados en el origen del dogma del pecado original. ¿Qué quiere decir, hermano? Gloria al Señor. Que para poder ellos argumentar el pecado original, gloria al Señor, han creado, mi hermano y hermana, ese dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y ahora vamos a ir dándole el desarrollo, mi hermano, gloria al Señor, más adelante sobre esta postura. Número 6. En la teología neotestamentaria, Jesús era el equivalente de Adán. Los judíos aguardaban el nacimiento en la tierra de un Mesías, profeta o líder enviado por Dios o nacido mediante intervención milagrosa de Dios y no descenso de una criatura celestial preexistente. Gloria al Señor. Los primeros cristianos identifican a ese Mesías con Jesús de Nazaret, del cual se dice que era equivalente a Adán, el primer ser humano sobre el cual ningún grupo, excepto el mormonismo, considera preexistente al nacimiento. Y para ello, mi hermano, quiero que tú me acompañes a leer ahí, por eso te pedíamos la Biblia, Primera de Corintios, por favor, capítulo número 15 y su verso 21 y 22. Gloria al Señor. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, hermano. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque este texto bíblico, por lo que dice acá mi hermano, gloria al Señor, que era el equivalente de Adán. Recuérdate, mi hermano, gloria al Señor, que Adán al principio, cuando el Señor lo creó, cuando Dios lo ha creado, lo deja en el huerto del Edén, era, mi hermano, perfecto, gloria al Señor, no había pecado en él. Él, mi hermano, se le encuentra pecado, gloria al Señor, desde el momento, amado hermano y hermana, que él desobedece la palabra de Dios. Y entonces es expulsado del huerto del Edén. Así que, mi hermano, tenemos al primer Adán, como también al postrer Adán. No que haya otro Adán, sino que, hermano, se habla del Adán, gloria al Señor, que Dios crea y pone en el huerto, y el postrer Adán habla de aquel que es, mi hermano, fuera del huerto del Edén. Gloria a Cristo, aleluya. Y así también, hermano, se habla y se menciona de que el postrer Adán, mi hermano, muchos lo toman como Jesucristo. Por eso los primeros cristianos identifican a este Salvador, a este líder como Jesús, que, mi hermano, viene a ser el equivalente del primer Adán, del primer ser humano sobre el cual ningún grupo, hermano, como dice acá, exceptuando los mormones, considera preexistente al nacimiento. Jesús era completamente humano, de acuerdo a las Escrituras.
según sus seguidores, no tenía la mancha del pecado, heredado de Adán, por lo que no tenía ninguna tendencia propia de sí mismo al pecado. Tenía que ser impulsado por una fuerza externa para inducirle a pecar, en este caso Satanás, el diablo. También lo podemos ver, mi hermano, gloria al Señor, en Mateo 4 y Lucas 4, gloria al Señor. Satanás solo tuvo éxito en el caso de Adán y Eva, al inducirlos a pecar contra Dios. Pero con Jesús no tuvo éxito, amado hermano y hermana. La muerte de Jesús, al no ser consecuencia del pecado, pues Jesús nunca pecó, según Hebreos 4:15. Leamos ahora Hebreos 4:15, amado hermano y hermana. Búscalo ahí rápido en la palabra del Señor, en la Biblia, y entonces dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor. Y por lo tanto, ser totalmente inmerecida, pues son los pecadores los que merecen morir. Romanos 6:23. Leemos el libro de Romanos, hermano y hermana, capítulo número 6, verso 23, y nos dice, gloria al Señor, de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá lo que nos dice es que Jesucristo, estando, mi hermano, sin pecado, morir sin pecado, era una muerte inmerecida, injusta, podamos decirle. Pero, mi hermano, gloria al Señor, encontramos en la palabra de Dios, en Romanos 3:23, que aquellos únicos que debían de morir eran los pecadores. Por eso es inmerecida la muerte del Señor. Y de esta manera, hermano y hermana, no solamente vemos que Jesús tenía una naturaleza humana, gloria al Señor, sino que también, hermano y hermana, él tenía la parte divina, ya que él fue tentado como el primer Adán, gloria al Señor, pero él logró vencer la tentación. Logró vencer a Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Su muerte adquiere un valor redentorio. ¿Por qué? Porque fue inmerecida, ya que él murió, hermano y hermana, siendo justo, podemos decirlo, gloria al Señor, como el de un sacrificio. Primera de Juan, capítulo 2, verso número 1 al 2, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria al Señor, hermano. Aquí es donde su muerte toma, mi hermano y hermana, o adquiere ese valor redentorio, gloria al Señor, pues paga a Dios el precio del pecado heredado de Adán de toda la humanidad. Este sacrificio posibilita a los seguidores de Jesucristo tener la esperanza de que Dios los liberará de la esclavitud al pecado y a la muerte, usando el valor del sacrificio de Jesús. Para ello, a esto se le conoce como rescate. Así que, mi hermano, si regresamos a esta diapositiva, mi hermano, nos habla de que Jesús era el equivalente de Adán. Los judíos guardaban el nacimiento en la tierra del Mesías, un profeta o líder enviado por Dios o nacido mediante intervención milagrosa de Dios, y no el descenso de una criatura celestial preexistente. En otras palabras, precisamente este punto de lo neotestamentario, hermano, niega la
parte humana, la naturaleza humana. Gloria al Señor. Ahora, cuando es identificado Jesús de Nazaret como el equivalente, mi hermano y hermana, de el primer ser humano, gloria al Señor, o sea, Adán, mi hermano, vemos y encontramos entonces este otro elemento, que Jesús era completamente humano, que también, hermano, gloria al Señor, no tenía mancha ni pecado, como el primer Adán, así como lo hablábamos anteriormente. Adán fue vencido, no logró vencer la tentación, pero Jesús de Nazaret lo ha vencido. Y al morir como un pecador, pero sin pecado, hermano, hace su muerte una muerte inmerecida, gloria al Señor. Y a través de eso, como ya lo hemos visto en esta diapositiva, esa muerte adquiere ese valor redentorio hacia la humanidad, donde Él paga el precio del pecado heredado de Adán a través del sacrificio, mi hermano, gloria al Señor, allí en la cruz del Calvario. Y esto produce entonces lo que llamamos el rescate. Una vez resucitado Jesús, su cuerpo desaparece, dice, de la tumba, y pese a que los primeros discípulos al verlo creen que Jesús resucitó como un espíritu, Jesús los corrige y les dice explícitamente en Lucas 24:39. Veamos, mi hermano, qué dice Lucas 24:39. Antes de leer este pasaje bíblico, yo quiero decirte a ti, hermano, que en este caso veremos y haremos un comentario, gloria al Señor, que más adelante podríamos hablar de ello. Pero en Lucas 24:39 nos dice la palabra del Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En este, mi hermano, versículo, gloria al Señor, vemos que Cristo no es un fantasma, un espíritu, sino que un cuerpo. Se presenta ante los discípulos con un cuerpo que, mi hermano, gloria al Señor, le muestra sus heridas. Pero este cuerpo, mi hermano, gloria al Señor, no es un cuerpo que se aferra a la tierra, sino que es un cuerpo glorioso, gloria al Señor. Recordémonos, hermano y hermana, que el Señor también dice unas palabras más adelante. Y dice, mi hermano, no te aferres a mí o no me toques, en la Reina Valera, porque aún no he subido al Padre, al cielo, gloria al Señor. Cuando nosotros vemos la raíz de ese no me toques, quiere decir no te aferres, no te hagas costumbre a mí, porque yo aún no he subido al Padre. No quiere decir de el verbo tocar, gloria al Señor. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estudiamos la palabra, tenemos que ver, hermano, gloria al Señor, también el origen de las palabras. Esto entonces habla de un cuerpo que volaría al Padre, y así como lo vimos o lo vemos en la palabra de Dios, Jesús se elevó en las nubes, gloria al Señor. Y así dice la palabra del Señor, hermano. Por eso es que Cristo ya no tenía un cuerpo que se aferraba a esta tierra, sino que se habla de un cuerpo glorioso que, mi hermano, esperaba el momento de partir con el Padre. Gloria al Señor. Dios, mi hermano, también ensalza a Jesús luego de su resurrección a un puesto superior al que tenía durante su ministerio en la tierra. Vamos a leer Juan 17:5, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles, perdón, hermano, Juan 17:5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, verso 8, cómo se argumenta este ensalzamiento que el Padre le hace a Jesús. Este ensalzamiento pone a Jesús por encima de cualquier otro ser, excepto Dios. Y esto lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo número 15 y su versículo número 27 y 28. Dice la palabra de Dios, hermano: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas así lo sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria al Señor. Aquí nos habla y nos confirma que este ensalzamiento que Dios le da a Jesús, mi hermano, gloria al Señor, no es sobre él, sino es exceptuándolo a él. Lo pone sobre todas las cosas, pero menos sobre de él. Ahora, los católicos y calvinistas siguen las enseñanzas de San Agustín de Hipona sobre el pecado original, en cuanto a que el ser humano no solo hereda la tendencia a pecar, sino la culpa del pecado también. Tomando Romanos 5:12, veamos este pasaje para ver de qué les alimenta tanto a católicos como a calvinistas. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerda, hermano y hermana, que media vez el hombre no peque, gloria al Señor, hermanos, haría, mi hermano, gloria al Señor, en ese momento que la muerte huyere de él. Pero como todos nosotros como seres humanos pecamos, dice que la paga es la muerte, pero la redención, el rescate, es por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, Jesucristo, mi hermano, es el tema de todo, el centro de este tema. ¿Y por qué mencionamos estas cosas sobre católicos y calvinistas? Ahora vamos a ver la postura de ellos, en la cual, mi hermano, ellos dicen que sin embargo, gloria a Dios, todo ser humano, todo hombre, nace con el pecado original. Ahora mire pues, recuérdese que nosotros nacemos, hermano y hermana, con la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, no con el pecado original, gloria al Señor, como lo llaman los católicos. Ahora, sin embargo, mi hermano, este punto de vista de ellos no resuelve la cuestión sobre Jesucristo. Si todos nacimos con la culpa del pecado, entonces ellos están diciendo que Cristo también nació con el pecado. Ahora, ¿Cristo también nacería pecador, hermano y hermana? ¿Será que siendo esta postura de ellos, mi hermano, están blasfemando en contra de nuestro Señor? Para resolver esto, mi hermano, ellos formaron el dogma católico sobre la Inmaculada Concepción de María. Y aquí es donde ellos le dan una suma importancia. Podemos decir que incluso poniendo sobre Jesucristo a María. Quiero aclararles, amados hermanos, que nosotros no tenemos en contra de nada de María la Virgen. Ella fue una sierva utilizada por Dios. Gloria al Señor, hermanos. Alguien que, mi hermano, utilizada por el Señor, también tuvo que ser guiada por el Espíritu. Pero no ocupa el lugar de Dios,
ni tampoco puede ser mayor que aquel al cual Dios sujetó todas las cosas, o sea, Jesucristo. Ahora, por eso, mi hermano, le decimos que no debemos confundir este dogma con el nacimiento virginal de Cristo. O sea, Cristo Jesús, hermano y hermana, gloria al Señor, fue engendrado por el Espíritu y nació de una virgen. Ahora, no debemos de confundir, porque esto es lo que este dogma hace, tratar de confundir el nacimiento virginal de Cristo, mi hermano, gloria al Señor, con este dogma o esta doctrina que ellos han formado para respaldar su herejía. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, esto que se confunde o que confundan el nacimiento virginal con la Inmaculada Concepción de María, mi hermano, es muy común, pero es incorrecto. También que sea denominado la Concepción Inmaculada. Ahora, este dogma de la Concepción Inmaculada, hermano y hermana, dice que María, la madre de Jesús, fue preservada por Dios del pecado original. Imagínate. Ponen, mi hermano, gloria al Señor, a María ahí. ¿Y Jesús dónde queda? Gloria al Señor. Naciendo así sin pecado. Y nosotros, hermanos, sabemos que el único que ha nacido, mi hermano, o ha vivido en la tierra sin pecado es Jesús de Nazaret. Ahora, así se dice que María nunca pecó en su vida, dando como resultado neto que cuando Jesús nació, no heredó la naturaleza pecadora de la humanidad. Algo, mi hermano, herético, totalmente equivocado por cualquier lado que tú lo veas. Nació con la naturaleza de Adán antes de la caída, no luego de la misma, como el resto de nosotros. Ahora, el problema es que negaría la misma naturaleza luego de la caída en la que los demás vivimos, siendo inconsistente con otras citas de Pablo. Por ejemplo, Romanos capítulo número 3 y su versículo número 3 y 4. Romanos 8, perdón, hermanos, gloria al Señor, versículo número 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leamos Hebreos capítulo número 2 también, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire pues, hermano y hermana, gloria al Señor. Al decir los católicos y calvinistas que Jesucristo, hermano y hermana, gloria al Señor, nace de María, que no conoció pecado, estaría negando estos versículos. ¿Y por qué? Porque, mi hermano, aquí habla algo redentor en el caso de Cristo. Pero si volvemos al pasaje de Romanos, capítulo número 8 y su verso 3 y 4, vamos a encontrar algo, mi hermano, que nos puede aclarar
este punto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. María, hermano y hermana, cumplió la ley también en aquel tiempo. Gloria al Señor. Ahora, si ella nació sin pecado, ¿por qué entonces llevaría sacrificios por el pecado? Si ella nació sin pecado. Sigamos, hermano, y lo vamos a ver. La Biblia sostiene claramente que la concepción de Jesús en el vientre de María no se debió a las relaciones sexuales, Lucas 1:34, sino al poder del Espíritu Santo de Dios, Lucas 1:35. Para Dios no hay nada difícil encargarse de que María, aun siendo imperfecta, concibiera un hombre perfecto. Gloria al Señor. Ahora, es por eso que tuvo que ser una virgen. Lucas 1:27, para que no se adujese que Jesús era hijo de un padre humano, por lo tanto imperfecto también. Dios formó a un ser humano en el vientre de María, tal como lo describe el ángel Gabriel en Lucas. Ese ser, luego de nacer, no antes, hermano, sería llamado hijo de Dios, dado que no tendría padre humano. Gloria al Señor. Así también, hermano, siendo muy concluyente lo que el ángel Gabriel le dijo a María, que Jesús era grande y será llamado Hijo del Altísimo, esto coincide con la teología, el credo y la esperanza judía de aquel entonces. El Mesías sería un ser humano nacido milagrosamente y no un ser celestial encarnado en un cuerpo humano, un concepto proveniente del pensamiento griego posterior. Ahora, María no quería que ella, mi hermano, gloria al Señor, no creía que ella misma estaba libre de la mancha del pecado original, puesto que ella y José cumplieron con un requisito de la ley establecido. Levíticos capítulo 12, verso 1 al 8. ¿Qué habla ahí, hermano? Habla sobre la purificación de la mujer, que habla del procedimiento para purificarse cuando nacía un bebé, un niño, una niña. Gloria al Señor. Ahora, nosotros, hermano y hermana, aquí entendemos entonces que si María cumplió con este punto y con otros puntos más, no puede ser, mi hermana, catalogada como alguien sin pecado. Gloria al Señor. Este punto sería innecesario realizar, mi hermano, si hubiera tenido la misma pureza que tenía Eva antes de pecar. Este simple hecho pone en seria duda la validez de la doctrina de la Inmaculada Concepción. Ahora, otras iglesias, como la iglesia ortodoxa o protestantes, como los adventistas del séptimo día, dicen que los católicos y calvinistas fallan en entender la verdadera naturaleza del pecado original, diciendo que hay una gran diferencia entre la tendencia al pecado, la tentación, y el actual acto de pecar. Mi hermano, gloria al Señor, o sea, separan la tentación del acto de pecar. La ortodoxia oriental y los adventistas argumentan que Pablo dice que Cristo heredó la misma debilidad del cuerpo humano como el resto de la humanidad. Ni Cristo ni ningún otro ser humano heredaría en sí la culpa del pecado. Ahí podemos ver ya, mi hermano, gloria al Señor, una diferencia a lo que hemos estado viendo. Lo Cristo, mi hermano, en este caso, lo que Cristo heredaría sería la tendencia al pecado, siendo las tentaciones de Cristo el testimonio de esto. Sintió la misma clase de hambre, la misma debilidad, y toman Hebreos 2:17. Un ortodoxo oriental y un adventista podrían argumentar que entender la naturaleza humana de Cristo pudiera ser como entender su misión y su ministerio en la tierra, tanto como su naturaleza divina. Segunda de Juan 7. En relación a Cristo,
se puede argumentar que tener hambre no es una debilidad. Aquí está el error, hermano, gloria al Señor. Porque si regresamos acá, vemos, mi hermano, que Cristo dice que ellos heredaría también, mi hermano, la tendencia al pecado. Y dice, siendo la tentación de Cristo el testimonio de esto, sintió la misma clase de hambre, la misma debilidad, dice, gloria al Señor. Y mi hermano, sabemos que el tener hambre no es una debilidad, sino que es una necesidad fisiológica, gloria al Señor. Si fuera así, a los perfectos, Adán y Eva, no se les habría puesto en un jardín paradisiaco, en el cual tuvieran a su disposición todos los frutos de casi todos los árboles, exceptuando, claro, el del conocimiento del bien y el mal, del mal, el árbol, mi hermano, gloria al Señor, de la conciencia o del conocimiento. Esto es algo ilógico, podríamos poner, que ellos propongan esta parte. Los ortodoxos orientales como también los adventistas, ya que argumentan que Jesucristo tenía esa debilidad de tener hambre. Ya vimos entonces que no es una debilidad, sino que es una necesidad fisiológica. Ahora, Dios nunca quiso, hermano, que la humanidad sufriera hambre. Es un mecanismo fisiológico creado por Dios que permite al ser humano saber cuál es el momento adecuado para alimentarse, para poder tener los nutrientes, para poder, mi hermano, adquirir esa fuerza que este cuerpo necesita. Ahora, por lo tanto, el que Jesús sintiera hambre después de ayunar 40 días, lo encontramos en Lucas 4, 1, 2, muestra que era humano, no que había heredado la tendencia al pecado. Es algo diferente, algo totalmente distinto a lo que dicen los ortodoxos orientales, como también los adventistas. Esto, mi hermano, nos deja entonces eliminadas estas posturas, tanto la católica calvinista como también la ortodoxa oriental, como, mi hermano, la adventista. Lo que hace necesario que los seres humanos sean rescatados de la esclavitud al pecado heredado de Adán es el simple hecho que mi hermano, quienes no son culpables directamente de lo que hicieron Adán y Eva, si llevan en sus cuerpos el defecto que esta mala acción produjo. ¿Y cuál es ese efecto, mi hermano, que produjo en todos ellos, en toda la humanidad? Lo que induce a su vez a pecar. O sea, mi hermano, que no es el pecado de Adán que nosotros estamos pagando, sino que, mi hermano, dentro del ser humano ha quedado eso que induce al pecado, gloria al Señor. Dado que dichos descendientes no son directamente culpables, Dios les puede mostrar misericordia y limpiarlos de sus pecados por la fe de ellos en Jesús, cosa que es imposible hacer con Adán y Eva, por la decisión tomada deliberadamente de rebelarse contra Dios estando en perfección. Recordemos, amado hermano y hermana, que en este caso, gloria al Señor, Jesús viene a hacer un acto de misericordia a la humanidad. Ahora, nosotros no somos directamente culpables de lo que Adán y Eva hicieron allá en el huerto del Edén. Porque si recuerdas, Adán y Eva recibieron, mi hermano, el castigo por rebelarse a Dios. Ahora, lo que sí pasa con el ser humano es que la tendencia al pecado, lo que induce al pecar, mi hermano, fue establecido por el postrer Adán. En este caso, gloria al Señor, mi hermano, después de rebelarse, fue lo que quedó o transmitió a la humanidad. No, mi hermano, gloria al Señor, la culpa del pecado, gloria a Dios. Entonces, a través de esto,
la humanidad adquiere misericordia de parte de Dios a través de creer en Jesucristo. Bueno, viendo estas cosas, hermano y hermana, esperando que haya quedado claro, vamos a pasar a los nombres y títulos de Jesús. Y esto, mi hermano, lo haremos para ir conociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dejamos en claro entonces, antes de pasar a este punto, tanto la Inmaculada Concepción de Jesús no tiene validez, mi hermano, gloria al Señor, los argumentos calvinistas tampoco, los argumentos ortodoxos, orientales y adventistas tampoco. Porque, mi hermano, ya hemos aclarado esos puntos. Ahora, teniendo en mente esto, pasamos a los nombres de Jesús. Al iniciarse el tercer siglo, la nómina sacra o los nombres de Jesús fueron algunas veces acortados por la contracción en las inscripciones cristianas. Resultado, tenemos entonces como consecuencia letras griegas tales como I y H, o sea, iota, eta, y C, iota, sigma. Esto quiere decir, mi hermano, gloria al Señor, que I es iota, H es eta. Ya dijimos que I es iota, entonces C es sigma. Esas son las letras que se podrían encontrar. O también IHC, iota, eta, sigma. También se podría encontrar Jesús, que en griego, mi hermano, se escribe de la manera que tú estás viendo en pantalla. XC, chi sigma, XP, chi rho, XPC, chi rho sigma. Cada uno de estos, mi hermano, tiene un significado, claro. Ahora, estamos viendo la escritura o cómo es que se acortaba, mi hermano, el nombre de Jesús. Ahora también encontramos Cristo, mi hermano, que en griego es Christos. Aquí la C también representa la forma alunada medieval de la letra griega sigma. Entonces vemos que, mi hermano, gloria al Señor, nuestro alfabeto, por decirlo de esta manera, tiene, mi hermano, gloria al Señor, también heredad en los alfabetos antiguos, hebreos, griegos. Y de ellos han emanado muchos alfabetos, y no es mi hermano, gloria al Señor, por alardear, pero posiblemente, mi hermano, podemos decir que los alfabetos del mundo entero. Ahora, viendo estas contracciones, ahora vamos a ver nombres, significados o pasajes bíblicos en los cuales se argumenta el nombre que se le puede dar a Jesucristo. Veremos nombres y títulos. Y como primero estaremos viendo los nombres. El primer nombre, Emanuel. Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Lo podemos encontrar en Isaías 7:14, como también en Mateo 1:23. El segundo nombre, Jesús, que significa Dios salva. Mateo capítulo 1, verso 1, 16, 21, verso 25. Lucas capítulo número 1, verso 31, capítulo 2, verso 21. No quiere decir que solo en estos versículos vas a encontrar el nombre, sino que son, mi hermano, algunos de ellos. Ahora, vamos a ver títulos. Y aquí quiero detenerme un momento. Podrás decir, hermano, ¿por qué solo dos nombres? Y no hay más. Porque aparte son los títulos que se le dan a Jesús. Mi hermano, dentro de los nombres está Emanuel. Y eso fue con lo que el ángel, mi hermano, gloria al Señor, en Isaías, da
a conocer el ángel de Jehová el nombre que se le daría al Mesías. Y quiero leerlo para que tú lo veas, hermano y hermana. Y dice la palabra del Señor en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ahora, Mateo 1:23 también nos habla sobre Emmanuel. Gloria al Señor. Ahora, amado hermano y hermana, vamos a los títulos y vas a ver que hay títulos que muchos los han tomado como nombres, pero son títulos dados o puestos por el mismo Jesús. El primer título, Cristo, el Mesías, y lo encontramos en Mateo 1:16 como en Mateo 2:24. Encontramos también Mesías, que significa, mi hermano, el ungido. Salmo 2:2 y Daniel 9:26. El número 3, Señor, que significa Dios, Señor o Maestro. También se puede traducir de Kyros o de Kairos, que es mayor que maestro, similar a Raboni o Rabino. Gloria al Señor, y lo encontramos en Mateo, capítulo número 7, verso 21, verso 22, capítulo 3, verso 3. Número 4, maestro. Lo encontramos en Mateo 8:19, 9:11, 12:38, Lucas 5:5. También encontramos el título de Logos, que significa el verbo. Juan capítulo número 1, del versículo número 1 al versículo 18. Y también lo encontramos en el libro de Génesis. Hijo de Dios, Marcos capítulo número 1, verso 11, 9:7, Mateo 14:33, 27:43. Número 7, Hijo del Hombre. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 1, verso 12 al 13, Mateo 8:20 y 9 al 6. Hijo de David, Mateo capítulo 1:1, 9:27 y 15:22. Cordero de Dios, Juan 1:29, verso 36 también, y Apocalipsis capítulo 5, verso 6 al 7. El nombre Luz del Mundo, en Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12, mi hermano, y 9:5. El título también de Raboni o Rabí, Juan capítulo 20, verso 16, y Marcos 10:51. Estos son unos de los títulos que se encuentran, amado hermano y hermana, ahí en la palabra del Señor en respecto a Jesús de Nazaret. Seguiremos viendo ahora, mi hermano y hermana, la humanidad de Jesús. Ahora, en los evangelios nos conduce, mi hermano, de forma natural a la idea de la humanidad auténtica de Cristo. Y no simplemente una apariencia de hombre, sino una humanidad completa, auténtica. Las genealogías de Mateo y Lucas apuntan a sus antecedentes humanos, o sea, la naturaleza humana, como todo relato referente a su niñez, por ejemplo, etcétera, mi hermano, donde adquiría conocimiento moral, intelectual y espiritual. Durante su vida experimentó necesidades físicas también, como cualquier hombre: hambre, sed, sueño, cansancio. Recuerda, no son debilidades, sino que necesidades, mi hermano, gloria al Señor, físicas. Experimentó emociones humanas: tristeza, indignación, llanto, conmoción. Pasó por sufrimiento físico y sentimental. Perdón, hermano, sentimental, burlas y torturas. Se enfrentó a duras tentaciones. Se aplicó a sí mismo la definición de hombre para referirse a sí mismo, al igual que sus contemporáneos. Entendemos que el mediador entre Dios y los hombres, representante de la humanidad, como el segundo Adán, debía ser a su vez completamente humano, una persona sujeta a una humanidad real, pero sin pecado. La comprensión de Jesús como un ser humano
es fundamental para entender su misión en la humanidad. Su presencia en la historia humana real enfatiza el llamado a que los seres humanos incorporen su vida íntegra como parte de su identidad cristiana y no solo vivir en paralelo una vida cristiana y una vida mundana. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú comprendes la humanidad de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, hermano, tú ya no vas a vivir una vida, mi hermano, cristiana y mundana, sino una vida legítima. Te vas a identificar como una vida íntegra, mi hermano, delante de Dios para poder tener una vida cristiana realmente. Si tú no comprendes todos estos puntos, entonces, amado hermano y hermana, no podrás tener comunión con Jesús de Nazaret. También esto presenta un reto a que los seres humanos valoricemos la continua referencia a la vida de Jesús en todas y cada una de las experiencias humanas. Si Jesús lo pudo hacer, hermano, gloria al Señor, debemos de valorar esto. Ahora, en cada momento de nuestra vida también. Por último, hermano y hermana, queremos decirte que en la próxima clase y última de Teología 1 estaremos viendo la deidad. Ya vimos entonces los nombres y vimos la humanidad de Jesús o la naturaleza humana, lo que representa, dónde se encuentra, y los nombres también representan un carácter, hermano, humano de Cristo, como también divino. Gloria al Señor. Así que no te pierdas la próxima clase, la cual estaremos viendo la deidad de Cristo. Bendiciones, amado hermano y hermana.